Tenemos ya el enlace con el economista Germán Lench, amigo de BIS Televisión. Le hemos tenido hablando sobre el tema agrario, como en su condición de economista, pero también es especialista en el tema de presupuesto. Y conoce muy bien, está siguiendo de cerca, Germán, lo que está ocurriendo en la Comisión de Presupuesto y también en el Ministerio de Economía y Finanzas con respecto a la aprobación de la Ley General de Presupuesto para el próximo año. Germán, la bienvenida. Buenos días, bienvenido a Ánfora 2022. Buenos días, placer saludarte a ti y que a los temas de permanente programa, las preguntas son acertadas que explican todo el tiempo y que contribuye al mejor de la problemática cultural y cultural que se Correcto. Hay una pequeña distorsión de audio, esperemos que se mejore en el transcurso de la entrevista, Germán. Ahora, sí, ahora está mejor, mucho mejor. ¿Cuál es la primera lectura, Germán, de esta aparente ya discusión de la Comisión con el MEF con respecto al proyecto original y este exceso de gasto que está señalando el ministro de 1.614 millones que desequilibra el presupuesto entregado? ¿Cuál es la posición, cuál es la lectura que tiene el economista? En primer lugar, quiero decir que el presupuesto de la República, proyecto que es creado por el Ministerio de Economía y Finanzas, puede discutirlo al Congreso, atiende a la suma de 200 millones, que es un incremento de 19%, de 9%, equivalente a 17.788 millones, ¿no? Al respecto del año anterior, del año 2022. Lo serio, no ha habido ni un incremento, porque si usted a esta cifra le quita la inflación, prácticamente el presupuesto es el mismo en lo que respecta al poder adquisitivo, a lo que se va a comprar, tanto de bienes y de servicios. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, es cierto, lo decía el economista Adam Smith, que el mejor presupuesto es aquel presupuesto que está equilibrado. Y las normas generan de que es necesaria la estabilidad fiscal del país, así como el equilibrio fiscal. O sea, nosotros tenemos tres déficits. El primer déficit es gasto-ingresos, que tiene que ver con el tema fiscal. Tenemos otro déficit, ahorro-inversión, que nos falta ahorros para invertir. Y el otro problema es la exportación menos la importación, que es la balanza comercial, que también debería ser superavitaria, con la finalidad de que el país pueda crecer normalmente a 4 a 5%, algo que actualmente no está sucediendo. Quiero decir también, como una introducción, que la presión tributaria del Perú, o sea, lo que se divide tributos entre el Producto Bruto Interno, cantidad de bienes y servicios que produce la economía nacional en un periodo determinado de un año, es de 15.2% el año 2020. Sin embargo, América Latina y el Caribe tiene una presión tributaria de 21.9%. Esto significa que tenemos que recaudar más, evidentemente, sobre todo a aquellos que evaden, ¿no? Porque, como todos conocemos, la informalidad es 75%. Ahora, es cierto que el Congreso de la República, al presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas, representado por el connotado economista Kurt Burneo Falafán, ha presentado al Congreso, tiene una serie de disposiciones complementarias que generan un mayor gasto, que aproximadamente, según los cálculos del Ministerio de Economía, asciende a 1.644 millones, pero creo que sobrepasa más. Esa cifra para mí está en 2.500 millones aproximadamente.
tiene que ver con nombramientos, ¿no? Sabe que el personal nombrado ya tiene mayor costo, tiene que ver con incremento de remuneraciones, que también evidentemente tiene que estar financiado, ¿no? Tiene que ver con una serie de ingresos adicionales que debería tener el presupuesto que no los tiene, porque el Ministerio de Economía nos ha enviado un presupuesto con un gasto máximo de 254.800 millones, como vuelvo a repetir. Entonces, hay un desequilibrio fiscal que el Congreso de la República está provocando, si es que con este dictamen que evidentemente ha sido aprobado, y por eso yo no es que esté de acuerdo con el gobierno, cuidado, pero sí estoy de acuerdo con mantener la estabilidad fiscal en cualquier gobierno, porque sin estabilidad fiscal, con una inflación que tenemos de 8.5%, más un gasto mayor que el ingreso, esto puede incrementarse. Y como ustedes saben, la inflación evidentemente va a generar problemas en el poder adquisitivo y sobre todo ahora que hay una población enormemente desempleada, la situación se agravaría. Ahora, el presupuesto de la República es lo que tiene que ejecutarse en un periodo determinado tanto por los gobiernos locales, tanto por los gobiernos regionales y tanto por los sectores del Estado, como la agricultura, la pesca, la minería, transportes, comercio, salud, educación, ¿no? Que es evidente que tienen pues problemas de hace muchos años, pero a esa brecha no se pueden cubrir con un presupuesto justamente de un año. Esto, hay brechas que se tienen que cubrir con presupuestos de varios años, ¿no? Y esto, por ejemplo, es necesario dar un ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos actualmente obras paralizadas que son 2.346 obras paralizadas. O sea, ha habido inversión, no se ha terminado y no sirven para nada esas obras ahorita. Y para que esas obras se ejecuten hay que inyectar 29.000 millones de soles. Y estas obras fundamentalmente están en Cusco, están en Puno, están en Lima, ¿no? Entonces, la elaboración y formulación de un presupuesto tiene que ser seria. El presupuesto se elabora como en casa. Uno prevé los gastos que va a ejecutar, pero sabiendo qué ingresos va a tener, porque si no tendría que recurrir al endeudamiento o a la emisión inorgánica, lo cual sería absolutamente desastroso para la economía que viene creciendo muy baja, porque deberíamos estar en 5%, estamos creciendo aproximadamente 2%. Entonces, yo estoy de acuerdo con la propuesta del señor ministro de Economía, Kurt Burneo, en lo que las finanzas públicas tienen que ir reduciendo el déficit fiscal necesariamente sí o sí, para que el Perú pueda avanzar hacia un real crecimiento de la economía nacional. Perfecto, excelente el análisis, Germán, de la situación. Y nos queda claro que la palabra clave es recaudación, generar más recaudación, y eso pasa por una serie de acciones, que no sé si eso está establecido en el presupuesto, estimo que no, pero que conociendo la experiencia de economista del ministro Kurt Burneo, debe estar establecido. Pero has hablado también y comentado de dos acciones que son requisito indispensable para una buena ejecución de gasto fiscal, que es la estabilidad fiscal y el equilibrio fiscal. Y eso, al parecer, por lo que ha expresado en el Twitter y en la nota de Andina que hemos dado a conocer, el ministro no está de acuerdo. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué es lo que va a ocurrir en la discusión del tema de la Ley General de Presupuesto para el próximo año, de acuerdo a la experiencia de economista, Germán? Bueno, nunca ha sucedido, pero si hasta el día 30 de noviembre el Congreso de la República no aprueba la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo queda facultado en aprobar la ley, el proyecto de ley que ellos propusieron, ¿no? Eso sería la consecuencia. Ahora, hay un detalle muy importante que no se ha dicho y que hay que decirlo.
El presupuesto de la República contiene gasto corriente y gasto de inversión. Y la inversión genera empleo, la inversión pública, a pesar de evidentemente que hay que reconocer que del 100% de inversión que necesita el país, solamente 20% corresponde al sector público, donde están justamente las obras paradas. Pero es más, el sector público devuelve fuerte cantidad de proyectos de recursos para inversión. Por ejemplo, en el Midagri, el sector agricultura, que es un sector primario de la economía, se devuelve aproximadamente 530 a 540 millones de soles anualmente que no se ejecutan. ¿Por qué? Porque no hay un portafolio de inversiones. Sin embargo, los productores hacen una huelga porque quieren mayor inversión en infraestructura. Entonces, ahí el problema es de eficiencia y de eficacia de lo que es gasto corriente. Tampoco se puede mantener a un Estado con incremento del gasto corriente, o sea, un Estado no es para generar empleo propio, ¿no? Sino es para dar las condiciones de que genere empleo en la actividad privada. Y algo que es alarmante y lo quiero decir, el Banco Central de Reserva dice de que la inversión privada este año 2022 es 0%. ¿Cuánto? Cero. Y si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay consumo. Y entonces podemos entrar en un proceso un poco difícil para la economía del país. Entonces, por eso es necesario la estabilidad fiscal. Los gastos tienen necesariamente que ser igual a los ingresos. Y el presupuesto del Ministerio de Economía, nadie dice que no se puede modificar. Lo que no se puede hacer es pasar los topes que ellos mandan. Porque ellos mandan unos topes que son las previsiones de la cantidad de tributos que van a recaudar, así como otros ingresos, endeudamiento externo, recursos ordinarios, que son los recursos que las mismas instituciones recaudan cuando cobran, recursos determinados por consecuencia del canon, ¿no? Y otras regalías más. Entonces, todo ello ya viene ajustado a la situación actual del país. La idea es que el déficit fiscal se reduzca. Y si no se reduce, podemos tener problemas mayores. Situación bastante difícil, ¿no? La que se está presentando en el Congreso con estas explicaciones, Germán, y que incluso puede generarse una especie de voto de confianza presupuestal. Esa figura seguramente la deben estar manejando si es que no se logra el acuerdo. ¿Cuál es la expectativa que tenemos los peruanos con respecto a la discusión que se está dando en el Congreso de la República y el resultado final que tendría que darse para que, digamos, el justo medio pueda manejarse en el tema del presupuesto? Mire, yo no estoy a favor del gobierno, claro, pero en esta oportunidad sí es posible y sí es sustentado técnicamente. Acá no es cuestión constitucional, técnicamente, de que sí se podría pedir un voto de confianza, porque no se puede dar ninguna medida que desestabilice al país ni incremente la inflación. No se puede, no debe hacerse, y menos sabiendo que eso puede producir. Ahora, la situación del país sigue siendo difícil. Es más, este presupuesto ha sido elaborado con un marco macroeconómico multianual 2023-2026, donde se establece con claridad que la economía el año 2023 va a crecer 3.5%. En base a eso ha sido que se ha hecho todos los cálculos. Sin embargo, en la Comisión de Presupuestos se conoce perfectamente de que la economía no va a crecer 3.5%. El Fondo Monetario Internacional dice que la economía va a crecer 2.8%. El Banco Mundial dice que la economía va a crecer 2.7%. La CEPAL dice que la economía va a crecer 2.5%. Y Fitch Ratings
que es una calificadora mundial, dice que la economía va a crecer 2.3%. Entonces, aquí sí critico al MEF y a la Comisión de Presupuesto porque los dos están haciendo un presupuesto sobre un eh, marco macroeconómico multianual que evidentemente no se va a cumplir, porque estas proyecciones que vienen haciendo son muy optimistas. Actualmente la situación del país es difícil, nos encontramos en una situación de estancamiento económico, ¿no? Este año la economía va a crecer aproximadamente 2.3% el año 2022, cuando las previsiones eran que el año 2022 la economía crezca 3.3%. Entonces, por allí ya tenemos un problema grave, ¿no? Ahora, si nosotros queremos hacer crecer la economía, deberíamos pues ya tomar medidas y otras acciones, como por ejemplo evitar este permanente conflicto que hay entre el Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y que el Poder Legislativo apruebe las normas que el señor Ministro de Economía ha enviado con proyectos de ley, que las tiene de lado, por ejemplo, para el caso de los combustibles, que hay que pagarle a la gente, a las empresas que se les debe, ¿no? Porque si no puede haber una subida de combustible que el Fondo de Estabilización Fiscal no la va a poder contener. Entonces, por allí hay ciertos problemas que también el Congreso está contribuyendo a que la desestabilización económica seguramente que se va a profundizar. Y esto lo hemos visto hace poco. El precio de combustible sigue subiendo, tenemos en algunos mercados hubo desabastecimiento de productos, no hay ningún proyecto ejecutándose de reforma agraria que se prometió. También tenemos la falta de fertilizantes, no han llegado 11 meses y no ha llegado ni un grano de fertilizante. Y los arroceros han tenido que sembrar con fertilizante caro, por lo tanto el precio del arroz va a subir. El precio del arroz calculo que va a estar el próximo año en 6.6 soles un kilo, a 5 soles un kilo, ¿no? También las inversiones de infraestructura hidráulica no se ejecutan, no hay proyectos y las otras están paralizadas, ¿no? Dije ya en antes, 2.346 obras paralizadas. Entonces la situación no es tan buena y menos de que el Perú el año 2023 tenga un crecimiento de reactivación económica para el país. Están advertidos, tal vez no lo dicen, no sé por qué, pero miren, hay 3 factores fundamentales para que una economía ingrese en un proceso de estanflación. Cuando el PBI, Producto Bruto Interno, cae 2 trimestres. Cuando hay desempleo, acá nosotros tenemos 4.5% de gente empleada, pero tenemos 75% de gente subempleada, que si no trabaja hoy día no come mañana. Y tenemos una inflación que ya llega casi a 9%. Son 3 factores para entrar en un proceso de estanflación. Y no lo digo yo, lo ha dicho una funcionaria del Banco Mundial, que el Perú está dentro de los países que posiblemente llegue a una estanflación donde habría que dar medidas económicas muy duras para poder estabilizarlos. Lo escucho. Correcto, y lo cierto que tampoco es un consuelo, Germán. Nuestra situación económica está bastante delicada para el 2023, sobre todo porque no hay inversión del sector privado. Pero en otros países la situación es mucho más complicada, ¿no? Digo, no es un consuelo ni justificación, pero creo que el Congreso de la República tiene la oportunidad de poner orden y que este presupuesto aprobado por la Comisión, que a todas luces vulnera el equilibrio fiscal, logre finalmente llegar al consenso que está buscando el Ministerio de Economía y Finanzas. Vamos a estar atentos, Germán. Entonces, hay un tema que ha quedado en agenda que lo vamos a tocar en la próxima entrevista que tengamos, dependiendo del tiempo, Germán, es el tema de la agricultura. El tema de la agricultura, que es bastante delicada, sobre todo por los más pobres del país, ¿no? Sí, quiero terminar con un pensamiento de un economista francés que decía, Francis Claude, economista
francés decía, la gente empieza a darse cuenta, ¿no?, de que el aparato de gobierno es muy costoso. Lo que hasta ahora no se da cuenta la gente es que sale de su bolsillo. Eso es lo que sucede en el país. Todavía la gente no se da cuenta de que el presupuesto que se gasta, para mí, porque este año se gasta mal, este año no se han cortado los gastos innecesarios, no se han cortado los gastos malos, no se han cortado tampoco, no se han disminuido los gastos en consultoría, donde por ahí puga el dinero. Los gobiernos regionales tienen gastos de consultoría de 40 millones, 30 millones. Y ahí la Contraloría debe llegar directamente y ver qué productos se entregan los consultores por esa plata que reciben. Bueno, el tema da para más. Muchas gracias por vuestra invitación y siempre estoy disponible para resolver las preguntas de acuerdo a la realidad que viene atravesando el país. Con la finalidad, todo esto lo hago para que se llegue a un crecimiento mínimo del Producto Bruto Interno de 5%, porque con 2% o 1% no hemos crecido nada, o sea, cero. Gracias. Correcto, Germán. Calidad de gasto, ¿no? Calidad de gasto que también está faltando, y eficiencia del gasto, que también son los obstáculos que tiene la administración pública y los ejecutores, los decisores. Gracias, Germán. Gracias por la participación. Queda en agenda. Vamos a ver los tiempos nada más para conversar, pero que aprueben este presupuesto y tendremos que conversar también sobre el tema. Gracias, Germán. Buen día.